Continuamos donde lo dejamos. El último round de Reimu vs Mizuchi. La tipa se abalanza a Reimu con un golpe, que la piba esquiva como el mismo Sans. Los espíritus siguen emocionados. La Eterna 17 describe que ahora están del lado de Mizuchi, después de escuchar su historia. ¡Perfecto! Entonces ahora los espíritus le darán fuerza a Mizuchi, y Reimu perderá su transformación. Eso es lo que pasará, ¿no? Para algo la historia remarcó que los puso de su lado, ¿verdad? No, obviamente no pasa. La historia ignora completamente eso. La senil cuestiona por qué no la selló mientras la apoyaban a ella. ¿Y por qué duda? La Mortadela contesta que si dice la verdad, derrotarla solo hará que su rencor contra el templo sea más fuerte. Tú mismo lo dices, Reimu. Si dice la verdad. Pero ¿por qué le creerías a la piba que durante toda la historia ha tratado de engañarte? Ha jugado a asustarte y ha dicho que te quiere matar. Si te preocupa que su rencor se fortalezca, solo tienes que mandarla al más allá y ya está. Yukari comenta que su historia no tiene sentido, que el templo Hakurei jamás sería peón de los yokai, ¿verdad? Reimu cuestiona que no suena convincente viniendo de ella. Exacto, todos recuerdan lo que pasó en Silent Sinner. La de las fugas de gas está frustrada y reclama que hasta cuándo se va a quedar parada hablando. Se acerca para golpearla. Reimu iba a contestar, pero ambas escuchan pasos. La ojona dice que fue suficiente. Rey Mortadela se sorprende de que esté ahí. Le recuerdo una vez más que Satori debería estar muriéndose en el suelo, si que esta historia tuviera un poco de sentido. Pero supongo que tenía las energías para mandarse un sprint e interrumpirlas. La cadena se queda atónita y la llama señora del palacio, y que su autoridad no llega a la superficie. ¿Y qué es lo que hará una tipa sin poder como ella? Los espíritus se vuelven a emocionar. Probablemente no les agrada a Satori. Satori refunfuña y le cuenta algo a Reimu en el oído. La piba no entiende del todo. Satori recalca que debe hacer lo que le dijo si quiere ganar. ¿Pero por qué? A ver, si Reimu estaba teniendo toda la ventaja, ¿por qué necesita un plan para ganar exactamente? La vieja dice que la Tres Ojos tiene un punto y que funcionará. Y Mizuchi otra vez más se queja de por qué no van a por ella y quiere atacarlas a ambas. A ver, Mizuchi, un mínimo de respeto. A ti te dejaron contar tu trasfondo y nadie te interrumpió o vino a pegarte en la cara. Si las tipas quieren hablar, déjalas. Satori dice que es ridículo, que ha olvidado el por qué los espíritus vengativos le temen y por qué gobierna el underground. A ver, ¿cómo tienes cara para decir esto, Satori? Hace unos minutos, quizá una hora, y somos generosos, te aplastaron unos escombros. Te cansaste corriendo y subiendo escaleras. ¿Y esperas que Mizuchi te tenga respeto o miedo? Dices que eres la gobernante, y bien que no hiciste nada en Touhou 17.5. No vengas a joder. La historia no puede venir a estas alturas y esperar que alguien se tome en serio este diálogo. En especial con las muchas ocasiones en las que Satori ha fallado en atrapar a Mizuchi. La ojona agarra a Reimu y hace que mire el pasado de Mizuchi. ¿Desde cuándo Satori puede hacer eso? Pensé que podía proyectar recuerdos, no que se los pudiera meter a la cabeza a otras personas. Y si Satori puede hacer esto, ¿por qué no lo ha usado antes en la historia? Hubiera sido bastante útil para intercambiar información y que todos estén en la misma página. En el recuerdo vemos una antepasada de Reimu y Mizuchi en el suelo. Esta ya es su versión de espíritu vengativo, puesto que lleva los guantes. Por lo que la misma noche que murió, se convirtió en un espíritu vengativo de alto nivel. A pesar de que su rencor y rabia en vida no se mostraron fuertes. Otra regalada para Mizuchi, aunque es chistoso pensar de que fue papeada 3 veces la misma noche. La cadena cuestiona por qué hace esto por los yokai, que su rencor no morirá con facilidad. Y vemos como la sacerdotisa la golpea. Reimu se sorprende y mágicamente entiende de una la situación. Se quita el poder que le dieron los espíritus vengativos como si nada, a pesar de que es la primera vez que lo utiliza, y declara que ya no duda y que acabará con esto. Reimu lanza Fantasy Seal. Mizuchi pregunta si eso es todo, que es el mismo ataque que siempre utiliza. Me gusta que la historia reconozca que Reimu se ha pasado spameando este ataque. La pobre afirma que así es, y que lo siguiente le parecerá familiar. Activando Recollection, Fantasy Seal. Ya hemos hablado de que las Spellguards después de cierto punto, cualquiera las tenía, pero ahora se están pasando el espacio-tiempo por los huevos. Satori y Reimu no solo están combinando sus poderes perfectamente, aunque no lo hayan hecho antes,
sino que su réplica ya viene en formato Spellcard. A pesar de que esta versión del ataque viene de una época en la que no existían. ¡Maravilloso! Incongruencias más allá del tiempo. Bueno, los orbes se estiran y rodean a Mizuchi en una especie de torbellino. Mizuchi reconoce el patrón. Reimu canaliza el ataque y lanza Recollection, Duplex Barrier, donde la tipa parece atrapada en un mini universo. Varios orbes flotan, el espíritu lo sabe. Reimu añade que este fue el ataque que su antecesora usó para sellarla la última vez. Los orbes empiezan a moverse una vez más y declara Recollection, Narrowing Barrier of Abishi, siendo Abishi el infierno de Touhou, en donde literalmente te la pasas en la nada. Lo vimos al final de Wa. Mizuchi hace lo posible para esquivar los ataques. Dice que le traen malos recuerdos, al punto que logra ver de nuevo la figura de la antigua sacerdotisa. Mantiene la mirada mientras esquiva. La Miko se gira y al observar su rostro, ve una expresión de tristeza. Al ver esto, el espíritu se resigna. Si estuviéramos en una historia competente, este sería el momento donde el antagonista, al poder visitar ese momento donde juró su odio y rencor, una vez más, se daría cuenta que la Hakurei, que tanto detesta, la despidió con una mirada triste, dándole a entender que a pesar de todo, no la odió, y no quiso que esto ocurriera. Y al momento de tener que confrontar esa verdad, de la que intentó huir, finalmente se resigna y acepta partir. Eso sería si estuviéramos en una buena historia. Tenemos una página completamente en blanco con Mizuchi. Admite que la atraparon, no solo una, sino 2 veces, y que jamás olvidará su rencor, y que la próxima vez lo logrará. De repente el spell se disipa. Mizuchi y hasta la vieja se sorprenden. Reimu se estira y dice que ha sido suficiente, que es estúpido, que solo estaría haciendo lo que los yokai quieren. Satori se extraña. Reimu camina hacia las cadenas, diciendo que tiene razón, que Gensokyo fue creado para que los yokai sigan existiendo, y que el templo Hakurei mantiene eso, y es por eso que terminó sellada, y que desde una perspectiva de saber de quién es aliado, se podría decir que es un templo yokai, que ha traicionado a la humanidad. Mizuchi se compone y afirma que la Hakurei lo entiende. Reimu añade que incluso ese ataque que utilizó antes venía de Satori, leyendo sus recuerdos. Sin duda parecía una lacaya de los yokai, y por eso fue que paró. Sin embargo, también es algo que permite que los humanos sigan viviendo. Que Gensokyo es un lugar para que los yokai existan, y los humanos solo existen por ellos. Pero si lo ves por el otro lado, los yokai solo pueden existir mientras los humanos lo hagan. Y es por eso que son los seres más valiosos y poderosos de Gensokyo. Y por eso los yokai jamás podrán vencerlos. Mizuchi queda atónita. Reimu continúa con que los humanos pueden salirse con la suya y no tienen rival en Gensokyo mientras seas humano. Mizuchi le reclama que deje de decir estupideces, que los humanos son muy frágiles. Y supongo que ya lo saben carne propia. Aunque esto que acaba de decir la pobre puede sorprender a algunos, la verdad esto ya lo sabíamos bastante bien desde FS, un manga que sí deberían leer y donde se explica con buenos ejemplos, porque ahora Reimu dice todo esto de la nada y luego va a cambiar de tema. Es una escena algo rara, la verdad. Mientras Mizuchi le insulta, Reimunda dice que como sacerdotisa del templo Hakurei, lo lamenta. Oh, con razón aún no estaba en el santuario. El templo Hakurei solo puede permitirse un perro. Mizuchi está al límite. Marisa también está impactada. El espíritu se queja de que no importa estas alturas. Su disculpa no hará que cambie el hecho de que murió. Reimu aclara que es una disculpa sincera por haberse tardado tanto en mandarla al otro mundo. La de las fugas de gas entra en pánico y le grita que espere. La pobre añade que ha sufrido bastante ya que su antecesora no hizo el exorcismo como se debe, y que le han dicho que lo que va a hacer no duele tanto como morir, que lo hará rápido. A ver Reimu, si mandas un espíritu al más allá, ¿cómo este te va a decir que duele más o menos que moricionar? Reimu finalmente demuestra su presencia y que es un counter para el espíritu vengativo después de 42 capítulos. Mizuchi tiembla de miedo, admite la derrota y que no sabe qué mosquito le picó, que regresará al underground y se comportará. Hace una doguesa y le ruega que no la mande al más allá. Reimu finge sorpresa y dice que es una lástima. Luego le guiña el ojo a Satori, que termina sonriendo y diciendo lo mismo. Seguramente hay gente que espera que me quejaré
de que esto está fuera de personaje para Reimu, pero realmente no lo está. En el capítulo 17 de Forbidden Scrollery, Reimu no le hace un ritual funerario al fantasma de la chica enamorada, porque se siente mal de haber golpeado antes a Kosuzu. Durante la conclusión de FS, la piba se muestra evitativa ante la idea de pelear contra la bibliofílica, al igual que con Kazen en Wa, mostrando que puede tener sentimientos encontrados, que hace que no quiera hacer su trabajo. Por lo que si Reimu se siente culpable por lo que tuvo que pasar Mitsuchi y su muerte, me tiene sentido que no planee mandarla al más allá. Pero a diferencia de los otros ejemplos, Mitsuchi no es amiga de Reimu, así que no debería hacer más por ella. Pero por lo que sí me voy a quejar, va a ser otra cosa. Y es que la historia no sabe lo que está haciendo al poner que Reimu, sin tener el poder de los espíritus, pueda derrotar con facilidad a Mitsuchi. Además de que al final de la pelea, Reimu no se ve muy dañada, ni tampoco se ve cansada. ¿Y saben lo que eso significa? ¿Saben lo que eso significa? Significa que Reimu realmente no estuvo dañada con su pelea con Oku. Que todo esto que vimos fue exageración para meter drama. Porque miren cómo está ahora perfectamente. Recuerden, los espíritus vengativos le dieron fuerza, pero no curaron sus heridas. Esto implicaría que Reimu, sin el power-up salido del orto, se pudo haber vencido a Oku normal, Oku poseída y Mitsuchi sin tener demasiado problema. Así que gracias Sun, acabas de hacer toda esa secuencia de pelea irrelevante. ¿No les encanta cuando la propia historia demuestra que te hicieron perder el tiempo y que el planteamiento jamás debió haber funcionado si Reimu hubiera actuado dentro de personaje después de volumen 2? En las ruinas del templo Hakurei, Yame me ordena que haga medidas precisas a los espíritus vengativos. Mientras no tengo problema que Yamame lo reconstruya porque ya se ha establecido antes que es una arquitecta, la cuestión es que utilicen espíritus vengativos. No es como si Touhou 10.5 nos hubiera enseñado que es importante quien reconstruya el templo. Y siquiera Yamame ha estado antes en el templo Hakurei, sabe cómo es su estructura por dentro o lo que debe tener. No vemos que tenga algún plano o algo. Marisa viene a ver la reconstrucción y se sorprende que Yamame la lleve a cabo. La piba explica que escuchó que Mitsuchi destruyó el templo y ella se ofreció a repararlo, y que las arañas terrestres son expertas en esto. Marisa concuerda con dudas, que sin duda es de manos hábiles. La rana ríe y saca una telaraña y agarra un escombro. La trae hacia ella y explica que la seda es muy útil. Confirmado, gente. Yamame se podría columpiar a lo Spider-Man. Marisa dice que es conveniente, aunque no sé cómo va a aplicar eso para la reconstrucción del edificio. La maga pide que le disculpe por lo que va a decir, que parece que va a tardar con el trabajo, que le ha tocado fea la cosa, y no es como si le fueran a pagar. Yamame responde que no le ha tocado difícil, y de que había pasado bastante desde que tuvo una pelea seria. Supongo que olvidamos que eras jefa en 17.5. Como sea, que le hizo darse cuenta que es bueno tener a gente fuerte, ya sean humanos o yokai, y que si había algo que pudiera hacer por Reimu, debía hacerlo. Sinceramente es una motivación muy pobre y sacada de la nada para que alguien reconstruya el templo, mientras Suika seguramente está en otra cosa. Por último, la rana pregunta dónde está la sacerdotisa. Marisa explica que está dando un pequeño tour junto a Mitsuchi. En el templo Mioren, Byakuren felicita a Kyoko por su buen trabajo. El aperro le pregunta que por qué se ve cansada. La monja explica que fue por el tema del underground. A ver, Byakuren, tú no deberías estar cansada. Apenas peleaste con Flan y Mitsuchi. Y Satori, a la que le dieron una paliza, está bien dentro de todo. Bueno, que Reimu es bastante suave, o que tiene la piedad de Buda. El perro pregunta sobre el underground, que ha pasado un tiempo desde que salieron a la superficie. Perfil de Kyoko Touhou 12+1. Puede que hayas gritado Yahoo al trepar una montaña. Si escuchas un Yahoo en respuesta, entonces es sombra de un Yamabiko. Es que no tiene sentido que alguien haya sellado a Kyoko bajo tierra. ¿Por qué alguien metería al subsuelo al yokai perico? Además de que viven en las montañas. De ahí viene el nombre de su especie en japonés. Yo no entiendo cuál es esta manía que de repente le agarró a Sune de querer poner que todos los yokai del templo Mioren
vienen del underground. Byakuren se acuerda que como la yokai fue poseída, no recuerda nada de lo que pasó. Al final no la encuentra para no preocuparla, y la tipa se queda extrañada. En la central del geyser, Sanae señala que están saliendo bastantes cosas. Kanako explica que mucha energía debió haberse acumulado, y que este resultado demuestra lo estúpido que fue intentar sellar a todos los espíritus vengativos. Kanako puede ayudarme a hacer este tipo de videos. Aprovechando, Sanae le pregunta si sabe lo que le pasó a Mitsuchi. La Montañas de Fe comenta que tomaron una decisión inteligente, que ella también tiene cuentas que ajustar con el espíritu. En el bosque de bambú de los perdidos, y sin tener una explicación de por qué ocurre esta conversación, más que por exposición para el lector, Mokou cuenta que había visto al espíritu antes, que en la época en la que cerraron Gensokyo, vio a una sacerdotisa corriendo, y que sus perseguidores le dijeron que era una traidora. Tei quería confirmar si es que Mokou vio a Mitsuchi mientras aún estaba viva. La coneja no debería saber el nombre del espíritu, aún no es información pública esa. Recuerden, Kyoko no sabía nada de lo que había pasado, así que Aya todavía no lo ha reportado. Mokou dice que basándose en su historia tiene que ser ella, aunque es algo distinto de lo que contó. Esto implicaría que Mokou salió del bosque de bambú y escuchó cuando Mitsuchi narró su pasado. Pero la historia no se molestó en mostrarnos que estuvo ahí. Como sea que la cadena lo hace sonar como si hubiera sido una cacería llevada por el templo Hakurei, pero que para ella parecía más que la sacerdotisa intentaba persuadirla para que regresara, diciendo que no era demasiado tarde para que sea perdonada por su traición, pero que como no escuchaba, no hubo más opción que sellarla. Este flashback que vemos es muy confuso, porque da a entender que tuvieron esa conversación en el bosque de bambú, mientras Mitsuchi estaba viva, puesto que tiene mangas largas y la ropa llega por debajo de las piernas. El problema es que eso se contradice con lo que dice Mokou, que describe que la sacerdotisa intentó convencerla para que regrese y cuando no accedió, tuvieron que sellarla, por lo que implicaría que Mitsuchi, para ese entonces, ya era un espíritu vengativo, puesto que no puede sellar un humano que todavía no se convierte en yokai. Esto se ve reforzado al fijarnos de que varios de los yokai que rodearon a Mitsuchi antes de moricionarla aparecen derrotados en el piso, por lo que la Hakurei, cuando encontró a Mitsuchi espíritu, intentó decirle que todavía podía regresar y que no era demasiado tarde. Ya era un espíritu vengativo, ¿cómo se supone que eso iba a funcionar? Es normal que no te hiciera caso. Tei comenta que los Hakurei siempre han sido suaves con los traidores, y Mokou concuerda. Espero vayan a explicar eso después. En Haku Gyokoro, no me importa si lo digo mal, Youmu dice que no otra vez, y que deje de fingir que está poseída. Y es la tercera vez que Yuyuko lo hace en el día, quitándole la cobija. La gorda se levanta y, Dios, Akimaki decidió ponerle un cuerpo enorme. Yuko dice que le agradece al espíritu, porque gracias a ella, ha descubierto el dormir como si hubieras quedado noqueado. La jardinera señala que solo Yuyuko estaría agradecida por algo así. La gorda pregunta que dónde está el espíritu, y la mitad de esperma no lo sabe. En la mansión escarlata, Flandre es lanzada contra una pared, dejando fisuras. Mitsuchi fue quien lo hizo. Si la tipa supuestamente es tan fuerte, ¿por qué no le hizo más daño a Satori en volumen 3? Bueno, Sakuya comenta que el poder del espíritu es algo que admirar. ¿Segura? En caso 5, Flandre ya hizo preocuparse a Mitsuchi con solo 2 golpes que no iban en serio, durante su pelea con Reimu Sans. El espíritu sin posesión no asestó ni un solo golpe o proyectil, y tampoco presentó resistencia cuando Reimu dejó de usar ese poder. Consistente como siempre son. La Maid añade que cuando Remilia escuchó que el espíritu había sido sellado en el underground, estaba molesta porque no iba a poder vengarse, y que por traerla a su puerta, se lo agradecen. Reimu cuenta que no es por eso que la trae. Flandre comenta que es bueno todo ese ejercicio, que se oxidaría quedándose sentada en el sótano. El espíritu dice que también tenía ganas de pelear con Flan, y que lo aprecia. Remi se alegra de que a Mitsuchi le encante pelear, por lo que no va a tener que contenerse cuando luche con ella. Aunque Sako ya interviene, y discuten sobre quién irá después.
que a Mizuchi le gusta pelear. De verdad tengo que poner una vez más estas expresiones. Además de que durante toda la historia ha actuado de forma metódica, evitando la confrontación directa, ocultándose y metiéndose en peleas en las que tenía las de ganar, solo mostrando disfrute al burlarse de sus enemigos. Pero supongo que ahora tenemos que aceptar que Mizuchi es fuerte, que está en un nivel similar al de Flandre en poder, y que siempre le ha gustado pelear. Reimu suspira explicando que Mizuchi se quedará en la superficie bajo su supervisión, y que le está llevando para que se disculpe con todos. Añade que le están aceptando. En casa de Satori, Rin informa a la Ojona sobre que Mizuchi está peleando en la mansión, y de que Reimu cree que bajo su supervisión perderá su rencor contra el templo. Pero que esto no solo haría que el espíritu pierda su poder, sino también que termine desapareciendo, y que no cree que Mizuchi acepte eso. Satori está de acuerdo, y comenta que han intentado convencer a Reimu de que lo mejor es dejarla sellada bajo tierra. Orin pregunta si deberían insistir. La Tres Ojos contesta que no, que las vigilarán, pero que ahora un taoísta está realizando su movimiento. Orin le pregunta y se refiere a ese del mausoleo de los espíritus divinos, y que será toda una molestia. Satori concuerda, y dice que irá a preguntar a los Onis, y que la gata sigan vigilando a Reimu y Mizuchi. El arco termina viendo cómo reconstruyen el templo, la pelea en la mansión. Espera, llevan peleando por tanto que a Orin le dio tiempo de salir a la superficie, verlo y regresar al underground para contarle a Satori. Difícil de creer como mínimo. Bueno, que los problemas aún no han terminado, y vemos a Miko y el mausoleo de fondo. Sí, aunque el conflicto principal ya haya sido resuelto, al parecer esta historia quiere continuar. Seguramente les ha quedado una duda. Si el underground es una pseudo prisión de la que cualquiera se puede salir cuando se te dé la gana, ¿cómo fue que Mizuchi o cualquier otra cosa puede ser sellado ahí dentro? La historia no lo explica, pero tengo mi teoría. En el perfil de Nu en Toho 12, se dice que se fue a dormir al underground, pero en su conversación con Reimu A, cuenta que hizo esto después de que un humano la encerrara ahí. Y en el diálogo de Murasa, en la ruta de Reimu A, al ser derrotada dice lo siguiente: ese poder ha enterrado a muchos yokai, por lo que de la forma de la que lo interpreto, Nue, Murasa e Ichirin fueron papeadas y obligadas a tener que vivir en el underground. De hecho, Murasa tiene recuerdos de vivir en la antigua capital, así que ser encerrado / sellado en el underground significaría tener que vivir ahí sin tener permitido salir a la superficie, o si no te vapearían nuclearmente. Por lo que no es una incongruencia como tal, pero la historia pudo haber intentado explicar esto para que la audiencia lo entienda, porque como les digo, no queda claro. Y finalmente terminamos esa parte de la historia. Con suerte no tendré que volver a hablar de este manga en como mínimo 5 meses. No se olviden de dejar su like, suscribirse, que si llegamos a 2500 suscriptores antes de terminar el año, les daré un video especial. Tampoco se olviden de tocar la campanita, hacerse miembro del canal si es que pueden. Un saludo a todos los miembros, y en especial a Rata Puñeta y a Donato. Que el corazón de los guionazos siempre los proteja.